Muy buenos días. Se acabó el año 2020 y muchos quisiéramos dejarlo en el olvido. Posiblemente la famosa canción de Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas, no sonó con tanta intensidad en el diciembre pasado. El 2020 nos quitó muchas cosas y para la gran mayoría de personas, por lo menos las que yo conozco, el 2020 es un año que quisieran no tener en el recuerdo. Nos quitó demasiadas cercanías, nos invitó a vivir en otra realidad, nos llevó a vivir con temores, alejados de las personas que más amamos. De hecho, la gran mayoría, por lo menos quienes de manera responsable tratamos de acatar los diferentes llamados de las autoridades, vivimos este tiempo de diciembre encerrados, cada uno en nuestras casas con la familia con la que generalmente vivimos, pero la familia extendida y los amigos, aquellos con los que generalmente este tipo de celebraciones se desarrollan, tocó dejarlos aparte, porque vivimos en una incertidumbre y en una sensación tan extraña, algo que no estamos acostumbrados a vivir. El año pasado, el 2020, nos quitó la tranquilidad, nos quitó quizá sueños, proyectos, anhelos. Cuando comenzamos el año 2020 acá en la iglesia, por ejemplo, hicimos un proyecto para el año, programamos diferentes actividades en torno al énfasis del año 2020. Este es el Evangelio de Jesucristo, pero en el desarrollo del año, con la pandemia, con la cuarentena, con el encierro, tocó ir dejando cada una de esas actividades, cada uno de esos proyectos. El año 2020 nos arrebató la salud a muchas personas, a otros el trabajo, a otros un ser querido, la familia. Sin embargo, y estas son las cosas paradójicas de la vida, para muchos otros el año pasado trajo cosas bonitas y quedará en el corazón y en el recuerdo de muchos de ellos esa sensación de nuevas realidades, de cosas que vinieron para alegrar la vida, porque en definidas cuentas así es la vida, nosotros no la controlamos y precisamente en medio de esa ausencia de control necesitamos reflexionar en cómo es la vida, en cómo se vive la vida. Como diría aquel cantante de música secular, todo es según el color del cristal con que se mira. Porque así es la vida, tiene diferentes facetas, diferentes matices que nos invita a reflexionarla de forma muy profunda. Ahora, la sensación ilusoria de un cambio de año sí nos permite evaluar y proyectar la vida. Evaluar desde la perspectiva de cómo hemos vivido, cómo ha sido nuestra vida y proyectarnos desde la visión de el cómo vamos a vivir, el cómo serán los pasos que daremos de acá en adelante. Sin embargo, hay algo muy profundo en lo que necesitamos reflexionar, especialmente en tiempos como los que hemos vivido el año que acaba de pasar. Y es que precisamente no podemos controlar las diferentes situaciones de la vida. Todo eso que nos llena de tristezas y que nos llena de alegrías es algo que aparece en el tiempo y que nosotros muchas veces no controlamos. Por eso encuentra uno que cuando se termina un año e inicia otro, muchas personas hacen resoluciones concretas de lo que van a vivir durante el año. Hacen proyectos definidos de cómo lo van a vivir. Pero no necesariamente ese tipo de proyectos y ese tipo de resoluciones se llevan a cabo en el tiempo, en el desarrollo de la vida.
La gente no alcanza a comprender esa falta de control. Se proyecta y se trata de vivir, pero en realidad necesitamos pensar de una manera mucho más profunda. Hay una gran responsabilidad en el cómo vivimos, en el cómo hemos vivido hasta el día de hoy y en el cómo vamos a vivir. Pero la Escritura y la experiencia de la vida nos invitan a fijar la mirada mucho más allá. La mirada en aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Y creo que ahí es donde necesitamos nosotros tener esa reflexión. El Salmo 90, que es el texto que leíamos al principio de este servicio, nos invita a reconocer esa necesidad de fijar nuestra mirada más allá de nuestras capacidades. Es una reflexión y una oración. El salmista nos presenta quién es Dios en contraste con los seres humanos y a la vez invita a la dependencia del Señor. Vamos a hacer una lectura del Salmo y a partir de esa lectura del Salmo 90 vamos a tener esa reflexión del salmista y esa oración suya que nos invita a nosotros a poner en perspectiva nuestra manera de vivir. El Salmo inicia con un título que dice: Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño. En otras versiones dice: son como un suspiro, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El Salmo 90 nos regala una reflexión muy profunda de la vida. Nos invita, nos permite ver quién es Dios y quiénes somos nosotros para finalmente llevarnos a depender totalmente de Él. Así que vamos a observar este salmo desde esas dos direcciones. Por un lado, vamos a observar la reflexión del salmista. Él es eterno y nosotros somos pasajeros. Y por otro lado, vamos a observar la oración del salmista. Enséñanos a depender de ti.
El texto inicia con la reflexión que contrasta al Dios eterno con los seres humanos que son pasajeros. Tú eres Dios por encima del tiempo, por encima de todo lo creado, de todas las cosas que existen. Tú eres Dios, eres el que creó todo, eres el que controla todo. El universo no te puede contener. Tú has sido refugio desde la eternidad, por la eternidad, de generación a generación. Tú eres el Señor. Tu poder es incontable. No hay manera de medirlo. Tú conoces todo. En tus manos están los tiempos. Tú eres el Dios glorioso y eterno. El salmista reconoce la grandeza, el poderío, la magnitud del Dios en el cual tiene puesta su seguridad, pero lo presenta en contraste con la realidad de los seres humanos. El hombre es mortal, se vuelve polvo, tierra. El hombre es como la hierba, crece y se marchita rápidamente. El hombre es frágil, pasajero, efímero. Los seres humanos son mortales. Los seres humanos tienen caducidad, mientras Dios es eterno y completamente permanece para siempre. Los seres humanos pasan. Su nombre, sus obras, sus hechos pasan con el tiempo y se borran, se esfuman como la neblina, como el viento. Los versos 1 al 11 del Salmo 90 nos dan un baño de realidad a los seres humanos. En medio de esa sensación de control que pretendemos tener los seres humanos, en medio de esa sensación de grandeza, de gloria personal, aparece la reflexión del salmista para decirnos: no, nosotros tenemos caducidad, tenemos fecha de vencimiento, pero Dios es eterno, Dios es glorioso, su gloria no se extingue, Él es el Señor. Ahora, uno tendría que preguntarse: ¿por qué es tan pasajera la vida? ¿Por qué los seres humanos tenemos que reconocer eso tan pasajero de la vida? Versículo 7 y los versículos que siguen nos invitan a reconocer que es precisamente por la realidad de pecado, por la condición caída de los seres humanos, que nosotros somos pasajeros. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros están a la luz de tu rostro. Acabamos nuestros años como en un suspiro, porque los seres humanos somos pecadores. Esta lectura, esta visión de la vida que presenta el salmista, pareciera ser una visión fatalista de la vida, una visión que nos pone a nosotros en una sensación de ¿para qué vivimos? Pero no. Más bien es una lectura de nuestra humanidad, la lectura correcta que nos invita a poner en perspectiva nuestra vida y nos dice: somos muy pequeños, somos completamente chiquitos. ¿De qué sirve el orgullo de los seres humanos? ¿De qué sirve la sensación de poder y de control? ¿De qué sirven las riquezas? ¿Para qué la gloria de los humanos si su vida se extingue con el tiempo? Si su vida pasa y se acaba. La sabiduría humana nos habla de evolución y grandeza, pero la Escritura nos llama a que miremos lo pobres que somos, lo pequeñitos que somos en comparación con el Dios
de la gloria. El Salmo 90 nos invita a tener claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y eso en perspectiva nos invita a entender que nuestra vida se tiene que clarificar delante de Dios. Nos lleva a poner los pies sobre la tierra y los ojos en el cielo. Y nos invita a mirarlo a Él como el centro de todo lo que existe. En este día sería muy valioso hacernos esa pregunta: ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo hemos vivido? Porque la vida se va y no tenemos manera de controlarla. Creo que el año 2020 sirvió de manera pedagógica para nosotros como seres humanos, para recordarnos que en medio de las cosas que creemos controlar, Dios nos dice: no, señores, yo soy eterno y ustedes son pasajeros. Lo que ustedes creen que controlan es una ilusión. La vida pasa rápidamente. En estos días, junto con mi esposa, hemos estado meditando mucho en esa perspectiva de la vida. Ver crecer tan rápido a nuestros niños nos hace sentir que el tiempo pasa y que no tenemos cómo controlar eso. Cada vez van creciendo, la ropa se les va quedando. Bueno, hay una ventaja, que la ropa que se le queda a David se la podemos poner a Pablo. Pero lo ve uno crecer y avanzar y aprender nuevas cosas, y uno siente que poco a poco va perdiendo el control de sus hijos. Esa sensación de que el tiempo no va a alcanzar. Y me imagino que en un abrir y cerrar de ojos estarán en bachillerato, y cuando menos pensemos van a estar en la universidad, y el día que menos imaginemos se irán de la casa, como nosotros nos fuimos a vivir su vida. Y esa sensación de lo rápido que pasa la vida lo lleva a uno a pensar: Señor, yo quisiera tener más tiempo, yo quisiera poder disfrutarlos más, yo quisiera poder tener esa capacidad de acompañarlos, pero nosotros no sabemos cómo va a ser. Nosotros no sabemos qué viene hacia el futuro. Nosotros no controlamos cada paso que damos y cada paso que dan ellos. El Salmo 90 nos invita a mirarnos y a observar la necesidad tan profunda que tenemos de saber quién es Dios para nosotros. Y ahí es donde aparece la oración del salmista. Ahí es donde se conecta la reflexión de lo grande que es Dios y los pasajeros que son los seres humanos, con la oración del salmista, que arranca con el versículo 12 diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a depender de ti. El versículo 12 es el iniciador de esa oración, y como diría la nueva versión, la nueva traducción viviente: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es una conexión con esa reflexión y una proyección hacia el futuro. Enséñanos a vivir en sabiduría, entendiendo quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo eso nos debe llevar a nosotros a caminar en una total dependencia del Señor. Las oraciones de los versículos 12 al 17 son un reflejo del carácter de dependencia que necesita tener el salmista y que nos invita a nosotros a desarrollar esa misma dependencia. En medio de lo pasajera que es la vida, en medio de lo rápido que se va el tiempo, enséñanos a caminar de tu mano, a poner todo lo que somos en ti, a depender profundamente de ti. ¿En qué consiste la sabiduría? Sería la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana. Pues bien, el libro de Proverbios nos regala varios elementos que nos invitan a reflexionar en lo que significa la sabiduría.
El capítulo 1, por ejemplo, dice lo siguiente, comienza diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y mira lo que dice el versículo 7. El principio, el centro, la esencia de la sabiduría es el temor de Jehová. El capítulo 2 del libro de Proverbios, por ejemplo, nos dice lo siguiente: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para el autor de Proverbios, la sabiduría es adquirir conocimiento para entender el temor del Señor. La sabiduría es guardar sus mandamientos. La sabiduría es amar al Señor, caminar con Él, depender completamente de Él. Por eso Santiago, en la carta suya, la carta que él escribe, habla de pedir al Señor sabiduría y Él la dará de manera abundante. Hay un desafío muy profundo en la dependencia del Señor, porque los seres humanos pretendemos construir la vida desde nuestras capacidades y desde nuestras fuerzas. El ser humano, cuando piensa en el sabio y en el conocimiento que se adquiere, inmediatamente piensa no en dependencia, sino en independencia. El conocimiento desde la perspectiva humana y la sabiduría desde la perspectiva humana invitan a construir una vida independiente, a tener esa capacidad de ser autosuficiente. Pero la sabiduría de la Escritura, la sabiduría del Señor, nos invita a otro camino. Nos invita a aferrarnos de aquel que tiene el control de todas las cosas para vivir en dependencia de Él. Por eso el resto de las oraciones que aparecen en el Salmo 90 nos invitan a reconocer ese carácter sabio en el corazón del salmista. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El resto de las oraciones del Salmo nos muestran petición por misericordia, oración por restauración, oración para ver la obra de Dios en las generaciones venideras, oración para ver que el Señor bendiga el esfuerzo, oración para ver el favor de Dios en medio de la vida. Son oraciones que reflejan dependencia total en el corazón del salmista. Oraciones que nos invitan a ver la vida no desde el poder y la capacidad humana, sino desde el poder y la capacidad de Dios, quien concede vida para nosotros. Depender del Señor es la manera en la que nosotros le decimos a Él: tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. La sabiduría humana nos desliga
de la capacidad de depender. La sabiduría de Dios nos invita a aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra esperanza, y a decirle: todo lo que soy, todo lo que proyecto, todo lo que sueño debe estar en tus manos. El año nuevo llega con desafíos muy profundos para nosotros. El año nuevo llega para invitarnos a mirar hacia adelante y reflexionarnos cómo vamos a vivir, cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido y cómo vamos a vivir los 365 años que vienen hacia adelante y mucho más, porque no se trata solamente de un año, se trata de la vida, se trata de cómo tú y yo estamos en una dependencia total del Señor. Vivamos con sabiduría, que cada día podamos encontrarnos con el Señor a través de la oración y la reflexión en su palabra. Que podamos construir vidas que reconozcan su voluntad y sean moldeadas por esa voluntad, por esa verdad. Vivamos con sabiduría, amando a Dios con todo lo que somos y amando al otro como Él nos ha amado. Siendo discípulos que siguen los pasos del Maestro, porque al final Jesús es la encarnación de la sabiduría, la vida sabia que depende del Padre para subsistir. Vivamos con sabiduría. Reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados, y procedamos al arrepentimiento, acercándonos a Dios, tomando decisiones que honren su palabra. Vivamos con sabiduría, sanemos nuestro corazón, demos gracia a los otros, perdonemos a aquellos que necesitan ser perdonados por nosotros y tengamos la capacidad de pedir perdón. Vivamos con sabiduría, aprovechemos el tiempo. Hermanos, la vida se va en un suspiro. Que hoy podamos entender el regalo de la vida que Dios nos ha dado para bendecir a otros, para acercarnos a nuestra familia, para cuidarlos, para dejar de lado el orgullo, para anunciar el evangelio de Jesucristo y proclamar, gastando nuestra vida en la persona de Jesús, anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivamos con sabiduría. Clamemos para que el Señor libere nuestro corazón de egoísmo, de pensar en nosotros mismos, en nuestro propio beneficio. Esta vida es muy corta. El tiempo que hoy desperdiciamos es un tiempo que no vamos a recuperar. Necesitamos venir a la palabra y pedirle una vez más al Señor: enséñanos a vivir sabiamente. Como diría Max Lucado en su libro Más allá de la vida, vivamos de tal manera que nuestra muerte sea el inicio de la vida. Que nosotros podamos entender el valor de caminar de la mano del Señor hoy, en dependencia de Él, en dependencia de su palabra, reflexionándonos a la luz de su verdad, siendo justos, dando con misericordia, cuidando la creación que Él nos ha regalado y caminando para la gloria de su nombre. Si en el año 2020, por alguna razón, por tus malas decisiones, perdiste todo aquello que amabas,
Vive con sabiduría. Vuelve tu corazón al Señor y lucha por restaurar todo aquello que has dañado. Si como el hijo pródigo te fuiste lejos y estás completamente apartado del Señor, de su verdad, levanta los ojos al cielo y emprende el camino de regreso a casa. Papá te está esperando. Vive con sabiduría. Si endureciste tu corazón, destruiste tu familia, dañaste lo que más amabas y marcaste el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, vive con sabiduría. Regresa a los pies del Señor, regresa al camino que el Señor ha marcado para ti y lucha por restaurar tu vida, tu hogar. Vive con sabiduría. Pon tu corazón en las manos del Señor y Él hará que nosotros hoy podamos entender el valor profundo de volver nuestra vida y nuestros anhelos a aquel que es eterno y gobierna todo lo que somos. En esta mañana tenemos la mesa servida, el pan y la copa que nos recuerdan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El pan que representa el cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones. La copa que nos recuerda la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Si hay una escena que nos recuerde la dependencia absoluta, es precisamente la mesa del Señor. El espacio donde los pecadores que no tienen absolutamente nada para ofrecer se acercan a los pies del Dios glorioso que ofrece vida. Que esta mañana, que este día podamos entender nuestra necesidad profunda de acercarnos a la presencia del Señor y recordar que fue su sacrificio, que fue su entrega la que nos dio a nosotros la salvación, la esperanza y la vida eterna. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, nos recuerda aquella escena en la que el Señor Jesucristo compartió lo que conocemos nosotros como la última cena. En el marco de la Pascua judía, en la celebración de aquella Pascua antes de su muerte, el Señor Jesús tomó el pan y la copa y les dio a sus discípulos esta enseñanza. Capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan como símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido por nuestras rebeliones. Y lo tomamos en acción de gracias, recordando su sacrificio en la cruz del Calvario. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomamos la copa, recordando la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para el perdón de pecados. La tomamos con acción de gracias. Así pues, dice el versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vivamos con sabiduría, recordando que el Señor vuelve por su iglesia, viviendo en dependencia de aquel que es eterno y glorioso, construyendo vidas que caminan de su mano y que reconocen que solo Él tiene el control sobre todas las cosas que vivimos, sanando nuestros corazones aferrados a Él, viviendo vidas que lo honran, no porque seamos perfectos, sino porque entendemos que lo necesitamos. Vivamos esta vida que poco a poco se nos pasa para la gloria suya. Señor, tú eres eterno y nosotros somos pasajeros. Por eso levantamos nuestra voz, Señor, rogándote que nos permitas ser llenos de tu vida. Enséñanos a depender de ti, llámanos a depender de ti. A vivir sabiamente, negándonos a nosotros mismos. A vivir sabiamente, construyendo relaciones que honren tu nombre, Señor. A vivir con sabiduría, contando los días, sabiendo que un día llegará nuestra muerte, porque no somos eternos. Dejando huella en el corazón de los seres que están a nuestro alrededor, sirviendo con amor. Enséñanos a vivir con sabiduría, buscándote todo el tiempo, rindiendo nuestro corazón a tu voluntad y adorándote a ti, Señor. Danos tu vida, Señor. Es nuestra oración. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida,
quiero vivir solo para ti. Señor, llénanos de tu vida. Llévanos a que nuestro corazón se rinda delante de ti, recordando que tú eres eterno, que nosotros somos pasajeros, que en este 2021 nuestro corazón siga tus pasos, te ame con la intensidad que tú nos llamas a amarte. Como dice el texto que terminábamos leyendo, que recuerda la última cena, recordando tu muerte hasta que tú vuelvas. Que hoy juntos como iglesia podamos iniciar este 2021 no solo con la expectativa de depender por completo de ti y de tu verdad, sino con la certeza en nuestro corazón de que tú vuelves por nosotros. Y por eso podemos cerrar con el mismo clamor que cerramos cada domingo, recordando tu venida, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor los bendiga.